tema 12. Vamos a empezar entonces. Déjenme poner las dos presentaciones. A ver. Ok, ya tenemos el tema 11, el 12. Y voy a poner también la última diapositiva del tema 9. A ver. Para recordar en qué lugar estamos del avance. A ver, Alejo acaba de entrar y también Osorio. ¿Pueden ver, no? Mi escritorio, chicos. Está incluido los dos ultimitos que han entrado. Y ahora sí. A ver, bueno, se me ha hecho muy chiquito esto, pero bueno. Bien, eso ya está. Bueno, al final nomás ya las terminaré de colocar. Bien, no sé si ahí ven la presentación. Vámonos, recordemos esto, ¿no? Que en los estudios transversales lo que calculamos es la prevalencia y es difícil establecer esa relación temporal. Es una de las desventajas. Entonces hemos visto todo lo que es los estudios transversales. Hemos calculado, a ver, para recordar, medidas de frecuencia, ¿sí? Medidas de frecuencia, prevalencia en expuestos, prevalencia en no expuestos, medidas de asociación, que podría ser la razón de prevalencia con sus intervalos de confianza, el valor P de la prueba de chi cuadrado y también la otra medida de asociación puede ser el odds ratio, ¿sí? El odds ratio, que también puede ser mayor, menor, igual a 1. Calculamos sus intervalos de confianza, que es lo que hicimos la clase anterior, y interpretamos por si acaso el intervalo de confianza y luego también calculamos chi cuadrado y buscamos el valor P de chi cuadrado. Y con eso podemos decir si hay asociación, primero, si es un factor de riesgo o es un factor de protección o es un factor indiferente. Con el intervalo de confianza podíamos ver si es que esa asociación, ese factor de riesgo o de protección era verdadero. Y finalmente, con el valor P de la prueba de chi cuadrado, podíamos ver si esa asociación encontrada era estadísticamente significativa. Y en nuestro ejemplo, en nuestro ejercicio, nos salió que sí, que era un factor de riesgo, que el intervalo de confianza, al no incluir la unidad, era un verdadero factor de riesgo. Y finalmente, como el valor P de la prueba de chi cuadrado era menor a 0.05, era incluso bastante menor que 0.001, entonces decíamos que la asociación encontrada era estadísticamente significativa. Y así seguimos, ¿no? Hicimos nuestra tablita solamente relacionando una variable independiente con la variable dependiente. Luego hay que hacer lo mismo para relacionar otra variable con la infección, otra variable con la infección, muchas variables independientes con la variable dependiente hasta encontrar alguna, si alguna tuviera relación con la variable dependiente. Les decía también que, no sé, por decir que estudiamos 10 variables independientes y una dependiente, seguramente de esas unas 2, 3 nos van a salir que son factores de riesgo. La mayoría nos salen que son indiferentes y seguramente eso es lo que lo vamos a ver también en la práctica. Ventajas y desventajas de los estudios de prevalencia. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios de prevalencia? Permiten conocer la magnitud real de los problemas en salud. Sí, porque ahora al calcular las prevalencias,
tanto en expuestos como no expuestos, podemos saber cuánta gente está afectada, cuál es la frecuencia de la enfermedad en el grupo de los expuestos y en el grupo de los no expuestos. Los resultados de los estudios de prevalencia son utilizados con fines administrativos, es decir, de programación, planificación de los servicios de salud. En base a los resultados que se obtienen de un estudio, diremos tales y tales y tales, bueno, en nuestra conclusión han salido como factores de riesgo. Por decir, número de parejas sexuales, nos ha salido no uso de preservativo en las relaciones sexuales y nos ha salido edad de inicio de relaciones sexuales temprano, por decir. Entonces, tenemos que planificar o diseñar algún programa dentro del servicio de salud donde estemos para que esté fundamentalmente dirigido a las mujeres que no usan preservativo en las relaciones sexuales, a las mujeres que iniciaron su vida sexual temprana. De alguna manera tenemos que intentar controlar esos factores, seguramente educando a las mujeres, informando, pero tenemos que diseñar un programa en base a los factores de riesgo que hemos encontrado y eso, por supuesto, es administración de los servicios de salud. Es el primer paso, los estudios de prevalencia para el conocimiento de algunas enfermedades o eventos y por lo general duran poco tiempo. Porque depende, no siempre duran un mes, 2 meses, 3 meses, pueden durar un poquito más, pero depende de lo que yo me demore en recoger la información. Poníamos el ejemplo que si somos del PIC o de la SOCEMED o hemos ido a hacer una actividad en X lugar y hemos recogido durante este fin de semana 400 pacientes durante 3 días, ya, casi 100 por día. Hemos recogido o hemos incluido en el estudio 350, 400 participantes. No hemos tardado mucho porque hemos ido el fin de semana, pero nos hemos recontra rajado, hemos estado atendiendo casi 100 pacientes por día o hemos tardado una semana, pero ya tenemos las fotos de cada uno de los participantes, es decir, sus factores de riesgo y su variable dependiente. En otros casos diremos, no, es que no vamos a poder hacer todos los días, no vamos a poder hacer solamente el fin de semana, tenemos que hacer todos los días, todos vamos a atender pacientes, 5 pacientes por día. Ok, entonces seguramente me demoraré más tiempito, unos 2, 3 meses o incluso un año, pero de todas maneras, comparado con los estudios de seguimiento, son de corta duración, porque no tengo que hacer seguimiento a los participantes, ¿no? Seguro luego los atenderemos todo, pero no tengo que volver a citarlos para otros controles que sigan siendo parte del estudio. Ya no, les citamos para su atención habitual que tienen que hacer en el centro de salud, en el servicio de salud, en el hospital. ¿Cuál es la desventaja entre algunas desventajas de los estudios de prevalencia? Uno, el dibujito ese que les mostraba al iniciar la clase, imposibilidad de establecer direccionalidad de la asociación entre el factor de riesgo y el evento. Difícilmente vamos a poder decir, primero ha venido el haber tenido mayor número de parejas sexuales y luego ha venido la infección por el virus de papiloma humano. Ok, es lo que creemos, es lo que consideramos, suponemos que ha sido así, pero aquí no estamos para suponer, aquí estamos para demostrar y yo no puedo demostrar eso. Porque hemos recogido la causa y el efecto, los factores de riesgo más que causa y efecto al mismo tiempo. Por eso no es posible establecer direccionalidad, lo cual nos limita para hacer inferencias causales. Como nosotros no tenemos direccionalidad, difícilmente voy a poder decir el número de parejas sexuales es una causa para la infección por el virus de papiloma humano de alto riesgo. Lo que sí voy a decir, es un factor de riesgo, pero no cumplirá todos los criterios para llamarse causa. No son útiles para estudiar enfermedades raras o de corta duración. Ya les decía al principio de este tema, si una patología, que la patología tiene que ser prevalente, por eso es que no son útiles para enfermedades raras. Decíamos, por ejemplo, si estamos frente a una enfermedad que se presenta un caso en 20,000 personas, nunca haremos un estudio de prevalencia porque tendríamos que estudiar, analizar, encuestar 20,000 personas para encontrar un hito. Y si es una enfermedad corta, hasta que yo llegue a buscar, a analizar, recoger los datos del paciente, ya ni siquiera, ya está sano, ya se ha curado solito. Entonces, para estas enfermedades que son raras o que duran muy poquito, se utiliza otro tipo de estudio. Seguramente haremos un estudio de casos y controles, ¿no? Pero nunca un estudio de prevalencia. Como en un estudio transversal o de prevalencia calculamos la prevalencia y no así la incidencia, no podemos tener información sobre incidencia. No tenemos información sobre incidencia porque justamente estamos en un estudio de prevalencia. No estamos hablando de casos nuevos. Y como no estamos hablando de casos nuevos, no podemos calcular el riesgo relativo.
El riesgo relativo, que se abrevia así, que yo les mostré también cuando estábamos hablando de las medidas de asociación, es la mejor medida de asociación. Es la mejor medida de asociación, pero que solamente se calcula cuando estoy en un estudio de incidencia, no cuando estoy en un estudio de prevalencia. Un estudio de prevalencia, como medida de asociación, hemos calculado que la razón de prevalencia o también hemos calculado el odds ratio de prevalencia. Ambos son estimaciones únicamente del riesgo relativo cuando trabajamos con prevalencia. Pero por supuesto, la mejor medida de asociación es aquella que está en base a incidencias, que no lo podemos hacer. Sí lo haremos en los estudios de incidencia. Y el tamaño de la muestra tiene que ser lo suficientemente grande para permitir el análisis estadístico, sobre todo cuando trabajamos en subgrupos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener suficiente cantidad en N para que aun cuando unos cuantos se van a venir a A, unos cuantos se van a venir a B, unos cuantos se van a venir a C, unos cuantos se van a venir a D, haya gente en cada una de estas celditas. En nuestro ejemplo, recuerdan, era 866 el total, es bastante. Entonces, por eso es que aquí venían 50, aquí venían, no me acuerdo, pero 117, aquí creo que venían 107 o al revés, y aquí venían 592. Si es que, aquí mire, sí hay valores, incluso en alguno hay una celdita con menos valores, pero en todas las celdas hay valores. Si en alguna de las celdas no hay valores, no puedo calcular las medidas de asociación, no puedo porque es cero. ¿Cómo voy a calcular? No se puede. Si, por ejemplo, en mi estudio hubieran sido solo 46 personas, es súper poquito. Supongamos que en A ya se nos han ido 26. En D se nos han ido, vamos a poner que 15. Y en C se nos han ido 11, ¿no? Creo que más o menos es. O 10 si quieren. Bueno, 11. Entonces ya tenemos 46. ¿Cuántos van a venir ahí? Si he sumado bien y esto nos da 46. ¿He sumado bien o me...? Sí, creo que... Sí, bueno, ya. Ya digamos que aquí se vienen 10, por decir, 36 y con esto 46. ¿No ve? 26, 36, 46. Ya no hay nada para B. O incluso aquí se podía haber quedado 20. Ah, ya no hay nada ni en D, ya no hay nada ni en B, ya no puedo hacer nada. Entonces, siempre tiene que haber suficiente cantidad de muestra o de población, en este caso, para que podamos trabajar en subgrupos, ¿ok? Bien, con eso habríamos concluido lo que son los estudios de prevalencia. Este tipo de estudio, por eso nos hemos demorado, es el estudio más importante en el sentido de que va a ser el que más frecuentemente van a poder realizar, con el que más frecuentemente nos encontramos, porque es el que más se hace. Por eso mismo, porque no hay que hacer un seguimiento, no hay que esperar muchos años. Sí requiere una rigurosidad en la metodología, todo, por supuesto, pero no requiere tanta complejidad como los otros estudios que requieren más dinero, más recursos, más tiempo. Y este es un estudio muy práctico que lo van a realizar ahora este año en práctica estamos haciendo. También seguramente al año, cuando estén en quinto, cuando estén internado, casi todos hacen estudios de prevalencia, también cuando estén haciendo su residencia, etcétera. Entonces, ese es el estudio que más frecuentemente realizamos. Antes de pasar al siguiente tema, Ale, creo que están levantando la mano. Dime, Ale, porfa, ¿alguna pregunta tienes por ahí? Doctora, buenos días. Disculpe, y en caso de que nuestra muestra sea relativamente significativa y solamente hayamos encontrado en uno de los grupos un valor demasiado pequeño, como por ejemplo la unidad, ¿se debería aumentar la muestra o cómo es que se debe trabajar con el trabajo Claro. o investigación? Ok, claro. A ver, si tú me dices cuánto, por ejemplo, a ver, no hay un número, pero más de 100, teniendo más de 100, pero no hay un número, no hay una regla que diga tiene que ser más de 100. Hay algunos que dicen tiene que ser más de 55. Pero yo diría, sí, por la experiencia de trabajos, con más de 100 o 120, así, o 150, con más de 100, voy a ponerle aquí 120, la probabilidad de que hayan valores aquí existe. Es decir, va a haber valorcitos aquí, aunque sea 2, 3, aquí va a haber, por decir, 5 y aquí va a haber más. Entonces, siempre va a haber valores, pero que nunca sean menos de 100.
Ya con menos de 100, la probabilidad de que alguna de estas se quede con 0 existe y es más alta, ¿ok? En algunos libros ustedes van a leer, en alguna literatura, dice, hay un número que ponen ahí que es como 55, pero a nosotros nos ha pasado que muchas veces con 55 se te van, no sé, en 2 o 3 celdas la mayoría o todo y te queda una celda con 0 y ahí no se puede calcular medidas de asociación. Entonces no hay una regla, pero digamos más de 100 y por supuesto, mientras más podemos aumentar la muestra, mucho, mucho mejor, ¿ok? Ahora, el problema es aumentar luego. Si yo he empezado y he dicho que voy a hacer mi estudio tal y tal y tal, y he terminado y recién ahí me doy cuenta que tengo poquito, antes de empezar a analizar, aumentaré mi muestra. Antes de empezar a analizar, si digamos tú tienes 60 y 78, aumentaré, llegaré por lo menos a 100. Entonces me voy a quedar todavía un mes atendiendo a los pacientes o buscando, porque luego, si es más poquito, se van a encontrar cosas, ¿sí? Seguro, vamos a encontrar. Para algunas variables va a haber datitos, aunque sea 3, 5, 10, 12, van a haber, pero en algunos otros no va a haber, entonces no vamos a poder encontrar asociación, ¿ok, Ale? No sé si más o menos me he dejado entender. Sí, doctora. Gracias. Pero siempre que hagan un estudio, así incluyan, metan la mayor cantidad de personas. Es más esfuerzo, sí, es más dinero, sí, pero si tenemos más gente, vamos a poder tener mejor evidencia, ¿ok? Bien, entonces, habiendo concluido este tema, les quiero mostrar la última diapositiva, recordando nada más la última diapositiva del tema 9, que ahí lo tenemos, donde vimos donde está la clasificación de los diferentes estudios. Entonces, ¿en qué estamos? Seguimos en los estudios observacionales, ¿no es cierto? Hemos visto los primeros, esos que son bien facilitos, y hemos terminado este estudio transversal o de prevalencia. ¿Qué dijimos? Es observacional, porque el investigador no manipula los factores de riesgo, es descriptivo, pero termina siendo analítico. Casi siempre termina siendo analítico, por eso está bien encajadito dentro de los analíticos. Es transversal. Vamos a continuar ahora con los otros estudios observacionales, donde todavía no manipulamos, no intervenimos con el factor de riesgo, pero que sí o sí tienen que terminar siendo analíticos. Dentro de esos están el estudio de cohortes y el estudio de casos y controles. Son analíticos, ¿por qué? Solo si recordamos. Primero hemos dicho observacionales porque no manipulamos el factor de riesgo. ¿Por qué son analíticos? Porque vamos a buscar factores de riesgo. Es decir, vamos a ¿qué? Calcular qué medidas. ¿Con el cálculo de qué medidas? ¿De asociación? Medidas de asociación. ¿Ya? Eso es ya más o menos, ya lo sabemos, pero para ahí tenerlo claro. ¿Por qué se llaman analíticos? Porque vamos a ir a buscar factores de riesgo mediante el cálculo de medidas de asociación. Y estos estudios son longitudinales, prospectivos los de cohortes y retrospectivos los de casos de controles. No son transversales. Sí, no son transversales. El transversal lo hemos visto. Entonces, el estudio de cohortes de corte o de cohortes es longitudinal prospectivo, es decir, partimos de la causa y el efecto lo encontramos en el futuro. Y el de casos y controles es retrospectivo, es decir, partimos del efecto y la causa la encontramos en el pasado. Entonces, vamos a empezar a ver que es longitudinal prospectivo, que sí o sí termina siendo analítico. Entonces, cierro esto y empezamos el estudio número 11. El tema, digo, número 12. Bien, entonces, los estudios de cohorte. Hemos dicho ya hace unos momentitos que son estudios epidemiológicos observacionales. ¿Por qué? Ya no hace falta repetir. ¿Por qué? Porque el investigador no manipula los factores de riesgo. Son analíticos porque buscamos factores de riesgo, buscamos asociación mediante el cálculo de las medidas de asociación. Y en temporalidad, ¿qué son? Longitudinales, ¿hacia dónde dijimos? Longitudinales, ¿hacia dónde? Prospectivos. Perfecto, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces ahí están los estudios de cohorte o de cohortes también, ¿sí? En algún lugar pueden leer, pueden encontrar en alguna literatura estudios de cohorte o de cohortes y en inglés cohort, así, ¿sí? Bien, le pondré cohorte. Son estudios epidemiológicos observacionales, hemos dicho, analíticos, longitudinales, prospectivos, donde se analizan dos o más grupos denominados cohortes. Son grupos de personas, por eso se llama estudio de cohortes, porque son grupos de personas, que pueden ser dos o más. Por lo general son dos.
Una cohorte expuesta y la otra cohorte no expuesta, que se las va a observar y estudiar a lo largo del tiempo. Cohorte expuesta, no expuesta. Quiere decir que unos tienen el factor de riesgo y otros no lo tienen y les seguimos en el tiempo hasta que desarrollan la enfermedad. Vamos a poner un ejemplo. Queremos ver la relación entre si es o no es un factor de riesgo el consumo de tabaco, ya solo por el ejemplo, el consumo de tabaco y el enfisema pulmonar. Entonces tenemos dos cohortes, una va a ser expuesta, es decir, los participantes que fuman, y los otros la cohorte no expuesta, los participantes que no fuman. Los vamos a ir siguiendo en el tiempo, depende, si, a ver, ¿en cuánto tiempo van a desarrollar enfisema? ¿En un mes? No creemos, en 2 meses no, seguramente tal vez años hay que seguir a los participantes. Les seguimos. No quiere decir que les esperamos hasta que se enferme. Hay que hacerles controles. Se definirá bien en el estudio si vamos a hacer controles cada 6 meses, cada año, qué tipos de laboratorios les vamos a hacer, qué tipos de exámenes les vamos a pedir cada vez que vengan o les vamos a realizar cada vez que vengan. ¿Cómo les vamos a ir haciendo el seguimiento? Mediante una aplicación. Nos van a responder cada semana cómo han estado, no sé qué, no sé cuánto. Ok, hay que hacer un seguimiento minucioso con la metodología bien establecida. Pero ojo, ¿cuál es la característica aquí? Que al inicio del estudio, ¿cómo están estas personas? ¿Tienen el evento o no tienen el evento? No lo ¿Cuál es tiene. la característica? No, doctora, no lo tienen. No tienen el evento, ¿no es cierto? Al iniciar el estudio no tienen el evento. Unos sí son expuestos y otros no expuestos, es decir, unos fuman, otros no fuman, pero no tienen enfisema, tienen que estar libres de enfisema. Por lo tanto, los casos nuevos de enfisema que encontremos, perdón, ya les he dicho, pero igual, los casos de enfisema, ¿qué casos son? Los casos que encontremos de enfisema o que se vayan presentando, ¿qué casos son? Casos nuevos. ¿Qué se llaman los casos nuevos? Incidencia. Incidencia. Entonces, ¿qué medida vamos a calcular qué medida de frecuencia vamos a calcular en este tipo de estudio? Ya más o menos lo sabemos. Riesgo relativo. Medida de frecuencia, medida de frecuencia. Ya me han dicho. Incidencia. ¿Qué se calcula? Incidencia, perfecto, muy bien, Cruz. Eso es. Y como medida de asociación, ahora sí creo que Made me dijo o alguien, riesgo relativo. Perfecto. Entonces ya sabemos. Es por eso que los estudios de corte, si alguien dice, estoy haciendo un estudio de incidencia, tiene que ser un estudio de corte. ¿No ve? En todos los estudios de corte igual se puede llamar de incidencia. Pero de corte, todo el mundo los conoce como de corte, donde sabemos que se calcula la incidencia. ¿Pero por qué? Porque al inicio del estudio las personas estaban sanas. Entonces, todos los casos que encontremos en el tiempo, a lo largo del seguimiento, van a ser casos nuevos, ¿sí? La finalidad de los estudios de cohorte es valorar y cuantificar la posible relación entre un factor de exposición o variable independiente, en este ejemplito que hemos dicho ahorita, consumo de tabaco, y el evento, la enfermedad o la variable dependiente, y comparar a los grupos. En este caso, nuestra variable dependiente sería el enfisema. Entonces, vamos a hacer un seguimiento, expuestos, no expuestos, y vamos a ver en cuál de los grupos hay más presencia de enfisema. ¿De dónde viene la palabra cohorte? La palabra cohorte viene del latín cohortis, que significa séquito o agrupación. En la historia militar, una cohorte era una unidad táctica de infantería del Imperio Romano, formada por 480 hombres y constituía la 10ª parte de una legión romana. Por lo general, los veteranos, según dice la literatura, los veteranos iban siempre adelante en la primera fila y en la última fila. A su vez, cada cohorte estaba dividida en manípulos de 160 soldados. Ok, de ahí viene la palabra cohorte, grupo de personas que van como los soldados avanzando hacia adelante, hacia el frente de guerra. Sí, los soldados que marchaban juntos hacia el frente de guerra. Entonces, una cohorte en epidemiología y en salud, una cosa es un grupo de personas que van avanzando en el tiempo, porque les vamos haciendo seguimiento, ¿no es cierto? Como la cohorte de Framingham, se les siguió desde lo que eran jovencitos hasta que eran mayores, incluso ahora se les sigue siguiendo a sus hijos, a sus nietos, están avanzando hacia adelante. Ustedes son la cohorte del grupo 5, han venido juntos, la mayoría, algunos se han ido, es lo que pasa en toda cohorte, algunos se han ido, algunos se han cambiado de carrera, algunos se han cambiado de curso, algunos se han ido quedando, todavía tenemos alguno que otro compañero que incluso esté en primero o en segundo. Bien, eso es una cohorte, gente que está avanzando en el tiempo. Ustedes son una cohorte, la cohorte del grupo 5.
están avanzando en el tiempo. Y en epidemiología, cohorte se utiliza para designar un grupo de personas que tienen una característica. Por ejemplo, la cohorte de expuestos serán aquellos que tienen el factor de riesgo que fuman, y la cohorte de no expuestos son aquel grupo que no tiene el factor de riesgo, es decir, que no fuma. Ambos grupos tienen que ser muy parecidos, en edad, en nivel educativo, en condición económica, tienen que ser muy parecidos. ¿Cuál tiene que ser la única variable que es diferente o fundamentalmente diferente entre uno y otro grupo? ¿Qué son? Expuestos al factor de riesgo. Perfecto, expuestos al factor de riesgo y el otro no. Es decir, unos fuman y los otros no fuman. En el resto de las características, ojalá pudieran ser similares. Lo único que estos fuman y estos no fuman. Y a ambos grupos estamos partiendo de la causa. Alguien me dirá, pero doctora, ¿por qué no solamente le agarramos a los que fuman y a estos nomás les seguimos? Es que no tendríamos un grupo de comparación. No sabríamos qué está pasando si no fumaran. De pronto, si no fumaran, igual se enfermarían por otra causa. Entonces, siempre tenemos que tener un grupo de expuestos, un grupo de no expuestos. Siempre, siempre. Cuando yo escucho a algunos que dicen, mi estudio es un estudio comparativo, es que todos los estudios son comparativos. Si no tienes un grupo a comparar, nos quedamos con el caso, serie de casos. Tiene que haber un grupo que fume y el otro grupo que no fume. Les vamos a seguir en el tiempo, en años seguramente, hasta que desarrollen el evento. Si mi estudio es infección por coronavirus y no sé, le vamos a poner hábito adecuado de lavado de manos, por ejemplo, entonces los no expuestos serán los que tienen un hábito adecuado de lavado de manos, me estoy inventando. Y el grupo expuesto a aquellos que no tienen un hábito adecuado de lavado de manos. Les hago seguimiento y veo quiénes se infectan, por decir, ¿no? ¿Cuánto tiempo habrá que seguir? No es que no hace falta seguir años ni décadas, como si estuviera que seguir a un paciente para ver alguna lesión precancerosa. Seguramente meses. Suficiente con que siga unos meses y ya voy a tener casos, ¿sí? Por otro lado, no tengo que esperar siempre que se presente cáncer. Por decir, si es éticamente, nadie haría un estudio de factores de riesgo, no sé, no uso de condón y el efecto en el futuro que desarrolle cáncer de cuello uterino. No, éticamente nadie esperaría, no podemos esperar que la señora desarrolle cáncer. Cuando ya tenga, normalmente el efecto es un estadio inicial, digamos. Si nosotros ya vemos que esta persona tiene una lesión precancerosa, plum, ahí paramos el estudio. Tenemos que ya hacerle tratamiento y todas las personas. No es que hay que esperar siempre que desarrollen la enfermedad. Depende si es una enfermedad que se puede controlar, no sé, en algún caso tal vez, pero por lo general no esperamos siempre que desarrolle la enfermedad. En algún caso hasta un estadio antes. Estudio prospectivo. Ese es el esquema. El diseño básico de un estudio de cohorte. Primero, ¿cómo partimos? Como bien me han dicho ustedes al iniciar el tema, tiene que ser población sana, tienen que ser personas sanas, porque lo que queremos ver son casos nuevos. Por lo tanto, ¿cómo tienen que estar en el estudio sanos? Pero si ya tiene ahora enfisema, ya no entra. Para un estudio de prevalencia entraría, pero mi estudio es de incidencia, de cohorte, entonces solamente pueden entrar personas sanas. Identificamos las personas sanas que vamos a decir tienen que ser tales de tales edades, tienen que ser hombres y mujeres, bla, bla, y luego los dividimos en dos grupos. Unos que van a ser la cohorte de expuestos y la cohorte de no expuestos. Si son muchos, si digamos tengo miles de la población sana, entonces sacaré una muestra de expuestos y una muestra de no expuestos. Pero si no son tantos, de toda la población saco un grupo de expuestos y un grupo de no expuestos. O si no, una muestra de expuestos y una muestra de no expuestos. Entonces voy a tener las dos cohortes, unos que fuman, por decir, siguiendo el ejemplo, y otras que no fuman. Vamos a seguirlos en el tiempo. Hacemos un seguimiento. Hasta que desarrollen enfisema, leemos bien la literatura. Además, somos medio expertos en este tema, porque si uno se mete a un tema es porque manejas ese tema o estás aprendiendo ese tema o hay algún profesor que trabaja años en ese tema. Entonces, uno se incluye a ese grupo de investigación. Eso es lo que yo les sugiero ahora que están. A veces uno quiere empezar de cero. No pierdan el tiempo, no empiecen de cero. Hay muchos profesores que están haciendo ya temas, ya tienen líneas de investigación. De hecho, eso es lo que uno hace. Cuando ustedes ya terminen o estén por terminar, no esperen terminar, lo que uno hace es unirse a grupos de investigación.
Yo me uní hace muchísimos años al grupo de investigación en VIH. Entonces estudiamos VIH y BPH. Entonces uno va diseñando su línea de investigación y trabajamos en esa línea de investigación. Y hay centros, equipos de investigación a nivel nacional e internacional que trabajan en esa línea de investigación. Tú no puedes escribirle a un profesor en alemán y decirle, mire, señor profesor, Johannes no sé cuánto, estoy interesado en ir a su universidad, en la universidad, no sé, de Múnich o la Universidad de Hamburgo, y quisiera estar con usted un mes. Ah, ya, ¿y qué haces tú? Uno normalmente no se dirige así a los profesores, ¿no? Le diriges, mira, yo estoy interesado, tengo esta idea, yo sé que usted trabaja en el tema de que no sé qué es patología pulmonar y por lo tanto me gustaría hacer una pasantía con usted. Él te dirá, ok, perfecto, venga, va a trabajar en tal área. Entonces, hay expertos en un tema, si no empecemos de cero. Entonces, con los expertos del tema sabemos cuánto tiempo hay que seguir para el sistema pulmonar. Ok, vamos a hacer 10 años, por decir, de seguimiento, me estoy inventando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Les vamos a seguir a los expuestos y a los no expuestos con controles médicos, periódicos, exámenes de laboratorio, gabinete, etcétera. Y a lo largo del tiempo vamos a ir encontrando que algunos de esos expuestos se van a enfermar, es decir, van a desarrollar enfisema, por decir. O vamos a identificar algún marcador biológico de enfisema, si de pronto existe y no hay que esperar que desarrollen siempre enfisema. Y el otro grupo no desarrolla la enfermedad dentro de los fumadores. Pero ¿qué va a pasar en los no fumadores? Un grupo de fumadores va a desarrollar también enfisema. Sí, porque hay enfisema no siempre por consumo de tabaco, puede ser por otra causa. Y otro grupo de los no fumadores va a estar sano. ¿Qué puede pasar en el seguimiento? Como en todo seguimiento, podemos tener pérdidas. La gente se puede ir, tanto en los que fuman como en los que no fuman. Peor, pues en los que no fuman, que ni siquiera tienen nada. Van a decir, pero ¿para qué yo voy a seguir en este estudio durante 10 años? Me he cansado, no, además ni siquiera fumo. ¿Qué me va a pasar? ¿No es cierto? Entonces un poco se desanima y va pasando, uno va perdiendo. Por eso es que al principio tenemos que empezar en los estudios de corte con bastantes personas aquí, bastantes, miles incluso si se puede. ¿Por qué? Porque en el tiempo los vamos a ir perdiendo. Ahora, si voy a hacer un seguimiento de 10 años más aún, pues porque voy a ir perdiendo mucha gente. Por eso es que en Framingham incluso incluyeron a todo el pueblo, a todas las personas de más de 20 años, de toda la, porque los vamos a perder en el tiempo. ¿Por qué no quieren participar? ¿Porque se trasladan a otra ciudad? ¿Porque están cansados de ser parte del estudio? No les podemos obligar porque una investigación vienen voluntarios. Y por otro lado, porque se puede morir por otra causa o se ha trasladado de ciudad, en ambos grupos, de manera que los vamos a ir perdiendo. Si es que realmente el consumo de tabaco fuera un factor de riesgo para el enfisema pulmonar, ¿en cuál de estos dos grupos habría más pacientes con enfisema? ¿En los fumadores, es decir, en los expuestos, o en los no fumadores? En los expuestos fumadores, doctor. Sí, entonces seguramente en los fumadores, en los expuestos fumadores, si es que realmente fuera, digamos, el consumo de tabaco un factor de riesgo para el enfisema, vamos a encontrar más casos nuevos de enfisema en los fumadores y menos casos de enfermos de enfisema, por decir, en los no fumadores, ¿ok? Más o menos. Y esas diferencias son las que nosotros tenemos que comparar, ¿ok? Entendido, entonces los casos nuevos, los casos que encontremos en el tiempo, sea un mes, 2 meses, un año, el tiempo que he hecho el seguimiento, van a ser casos nuevos. Por lo general, ¿cuántos tipos de cortes hay? 2 cortes, una cerrada y otra abierta. ¿Cuál es la corte cerrada? Que empezamos con, por decir, 2.000 aquí y 3.000 aquí o 2.500, 2.500 y nadie más entra. Entonces vamos a ir reclutando este mes de noviembre a todos los pacientes nuevos y después de noviembre nadie más entra, porque de esa manera tenemos que todas las personas han estado expuestas al mismo tiempo. Eso se llama corte cerrado. Y corte dinámica o abierta es cuando yo permito que las personas entren. Puede ser que entre el año 1, puede ser que entre el año 2, el año 3. Claro, los que han entrado más tarde, igual que en el ejemplo que vimos, ¿no ve? Cuando hicimos el laboratorio 3, el laboratorio, perdón, 2, veíamos que algunos habían ingresado un poquito más tarde, recuerdan que habían ingresado un poquito más tarde, pero por supuesto su tiempo de seguimiento era menor. Lo importante es que cuando entran, ¿cómo tienen que estar? Ya no importa, es la corte abierta, voy a dejar entrar. Pero ¿qué es lo importante? ¿Cómo tienen que entrar al estudio? ¿Qué es lo importante? Sanos. Sano. Exacto, eso es.
Bien, entonces hay dos cortes, depende del investigador. Digo, no, es que yo no voy a poder encontrar 1000 personas en un mes, no, no, no. Entonces vamos a ir de a poco, 100 por mes, no importa, hasta completar las 1000 personas que necesitamos, como bien decía Alejandra, hasta completar nuestra muestra que hemos dicho que tiene que ser 1000 de expuestos y 1000 de no expuestos, porque si no voy a encontrar cualquier cosa menos una verdadera asociación. Hay muchos tipos de corte, no les quiero complicar, de estudios de cortes, pero lo más común es esto, tener dos cortes, una de expuestos y otra de no expuestos, por decirlo, una de fumadores y la otra de no fumadores, y vamos a ir viendo en el tiempo cuáles desarrollan la enfermedad, quiénes no. ¿Cuál es el objetivo de la utilidad de los estudios de corte? Estudiar la historia natural de la enfermedad, claro. Como yo voy a empezar con pacientes sanos que todavía no tienen la enfermedad, voy a saber en qué momento empiezan a presentar qué signos, qué síntomas, cuáles son las manifestaciones tempranas de la enfermedad, cuánto dura el periodo el periodo patogénico subclínico, cuánto dura el patogénico clínico. Entonces, vamos a conocer mejor una enfermedad y nos ayuda a verificar hipótesis de efecto. Esto que viene a continuación, que son los factores de dónde se obtienen los datos para el factor de exposición, para el factor de efecto. Lo leen, porfa, chicos. Quiero pasar esto para llegar a la tabla. Lo leen, pero igual lo vamos a hacer la siguiente clase. Ambos grupos, chicos, tienen que ser muy parecidos, ¿sí? Tienen que ser muy parecidos. El tipo de exposición tenemos que definirla biencito antes de iniciar. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser población general o va a ser población que asiste a los servicios de salud? Tengo que ver cómo va a ser la exposición, dicotómica o graduada. Por ejemplo, yo voy a hacer consumo de tabaco, consume o no consume, dicotómica. Y alguien dirá, no, 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 nosotros haremos mejor graduada. No consume nunca, consumía antes y consume actualmente. Eso es el investigador el que define. La accesibilidad, la población tiene que estar interesada y tiene que querer participar. Entonces uno tiene que explicarle los beneficios tal y tal del estudio, que tiene que querer ser parte del estudio y tienen que tener la misma probabilidad de participación. Es decir, todos los fumadores de la comunidad, tantos o la mayoría de pronto de los fumadores, tienen que tener la misma posibilidad de ser elegidos, de participar en el estudio. No podemos escogernos solecitos porque son más buenas gentes, son nuestros. No, tienen que ser toda la población, tienen que poder tener, porque necesitamos gente de todo tipo que nos ayude a ser parte del estudio para realmente encontrar una verdadera asociación. El grupo no expuesto tiene que ser comparable al grupo de expuesto, lo que decíamos antes, tiene que ser muy parecido en todos los atributos, edad, idioma, nivel educativo, es muy parecido. La única diferencia, pero viniendo de todos lugares, muy parecido, la única diferencia es que unos son expuestos y los otros no son expuestos. Igual, tienen que estar interesados en participar, hay que informarles bien sobre los beneficios y demás del estudio, y todos los no expuestos, no fumadores, diríamos, tendrían que tener la misma posibilidad de participación. El diseño hay que hacerlo, por supuesto, de manera rigurosa y demás, pero ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Una vez que ya tengamos todo, por decir, ya han pasado los 10 años, ya sabemos cuántos al final se han quedado aquí, de estos cuántos han desarrollado la enfermedad. Y claro, no solamente habremos buscado seguramente el consumo de tabaco, sino algún otro factor más. Vamos a ver si la edad influye para que uno desarrolle un enfisema o no, si el sexo influye para que uno desarrolle un enfisema o no. Una vez que tenemos todos los datos, transcribimos nuestros datitos en una tabla de 2x2. Siempre, la tabla de 2x2 solo es esto, ¿no? A, B, C, D. Siempre la variable dependiente aquí, presente, ausente, y la exposición en las filitas. Una vez que tenemos completado esto, ¿qué calculamos? Las medidas de... Ahora hay 3 tipos de medidas, chicos. Medidas de frecuencia, atiéndanme, ahí está como inciso A. ¿Qué medidas de frecuencia calculamos? Como bien me ha dicho, creo que Cruz, Dionel al principio, incidencia. Sí, porque ahora estamos en un estudio de cohorte. Los casos que se presentan son nuevos. Entonces no puedo calcular prevalencia en expuestos, prevalencia. Aquí calculo incidencia en expuestos, incidencia en no expuestos. O sea, ya algunos autores dicen incidencia en expuestos y incidencia en no expuestos. Y algunos dicen tasa de incidencia, aunque realmente no es una tasa, pero bueno, tasa de incidencia en expuestos, tasa de incidencia en expuestos, tasa de incidencia en no expuestos. ¿Cómo se calcula? A entre A más B, ¿no es cierto? La incidencia de los expuestos era A sobre A más B, igual que lo que hacíamos en la prevalencia, pero antes se llamaba prevalencia y ahí es incidencia. Y la incidencia de los no expuestos, C sobre C más D. Multiplicamos por 100 e interpretamos. Como medida de asociación que calculábamos, creo que Madeleine o alguien me dijo, no me acuerdo quién, como medida de asociación, y además lo dijimos al finalizar el tema anterior, el riesgo relativo, que es la mejor medida de asociación.
¿Cómo se calcula? Dividiendo la incidencia de expuestos sobre la incidencia de los no expuestos. Es decir, lo que hacíamos antes, lo que me salga aquí, lo voy a dividir entre lo que me salga aquí. ¿Qué se calcula luego? Primero vamos a ver si eso es mayor, menor o igual a 1. Y aquí está, Ale, lo que tú me preguntabas el otro día. Doctora, ¿a partir de cuánto le vamos a llamar nosotros riesgo? A partir de 1,20. Todo lo que sea de 1,20 para arriba es riesgo. Incluso, miren, se puede ir a más detalle. Si hay entre 1,20, digamos, tiene 1,20, 1,22, 1,23, no sé cuánto, hasta 1,74, le voy a llamar riesgo débil. Si va desde 1,75, vamos a poner 2,10, 2,20, lo que fuera, hasta llegar a 2,50, le vamos a llamar riesgo moderado. Y si es más de 2,50, 2,50, como ser, no sé, 2,70, 3, perdón, 3, 4, 5, lo que fuera, ¿sí? A eso le vamos a llamar, ¿qué? Riesgo fuerte. En el lado de la protección, lo mismo. ¿A partir de cuánto voy a llamar yo protección? Nos preguntaba. Yo te había dicho 0,86, pero es 0,83. A partir de 0,83 le voy a llamar protección. Si llega hasta 0,57, protección débil. Si sigue bajando, protección moderada. Si baja menos de 0,40, protección fuerte. ¿Ok? ¿Y cuándo es indiferente? Yo les había dicho todo lo que es parecido a 1, un poquito menos de 1, 0,88, 0,89, 0,90, 0,99, 1, 1,10, 1,11, 1,19, indiferente. ¿Ale? ¿Entendido? No solamente Ale, sino el resto, pero eso fue lo que tú me preguntaste en la anterior clase. Entonces decimos si es un factor de riesgo, indiferente. Eso se usa para la razón de prevalencia también, se usa para el odds ratio también, ¿sí? Sí, se usa para cualquiera, estos criterios, estas puntuacioncitas. Digo si es un factor de riesgo indiferente o protección y veo si es, incluso puedo decir si es protección débil o es riesgo débil, moderado. Luego, ¿qué nos queda calcular? ¿Qué se calcula? ¿Qué se calcula? El intervalo de confianza, con la formulita que ya hemos conocido en la razón de prevalencia, porque en la razón de prevalencia utilizamos la fórmula del riesgo relativo. Entonces, calculamos su intervalo, vemos si el intervalo incluye la unidad, calculamos chi cuadrado, que ya lo sabemos hacer también. Esto se me ha movido. Calculamos chi cuadrado. Y con el valor de chi cuadrado vamos a buscar a cuánto equivale su valor P en la tablita, pero solamente viendo para un gradito de libertad. ¿Ok? Eso entonces, chicos, aváncenlo para el lunes. El lunes voy a revisar esto. Y de verdad que el lunes ya le voy a aumentar puntos siempre para el examen para la persona que haya resuelto todo. ¿Ok? Me lo muestran, doctora, aquí está todo y me ha salido tanto antes de iniciar la clase. Y si alguien se anima, los estudios analíticos, chicos, los analíticos, estos puros que sí o sí tienen que terminar siendo analíticos, también tienen otro grupo de medidas de impacto. Todas estas que yo ya les hablé al finalizar el tema 7. Solamente les dije, apréndanse que hay medidas de impacto. Riesgo atribuible porcentual, riesgo atribuible porcentual que se llama en expuestos. Aquí le podemos poner en expuestos, que es una fórmula facilita. Y el riesgo atribuible porcentual en la población. Esos tres grupos de medidas se calculan. A, medidas de frecuencia, que ya más o menos las conocen porque hemos visto en prevalencia. Medida de asociación, riesgo relativo, que no viene solito, viene con su intervalo de confianza y viene con su valor P de la prueba de chi cuadrado. Y finalmente, medidas de impacto, el riesgo atribuible porcentual en expuesto, si quieren C, le ponemos ahí, no sé, medidas de impacto. Y los riesgos atribuibles. Si alguien quiere, los resuelve todos, pero obligatoriamente hasta aquí, hasta identificar el valor P de la prueba de chi cuadrado. ¿Ok, chicos? Entonces, el lunes revisamos esto y revisamos ya en el programa estos dos estudios que hemos visto. ¿Ok? Vamos a terminar aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos, si me he dejado entender. Y si no, Ale, ¿tú me quieres preguntar o estaba de hace rato tu manito levantadito? No, doctora, pero quería preguntarle, aprovechando, si es que es del laboratorio 3, el ejercicio 2, el ejercicio que nos está pidiendo que realicemos. Sí, perdón, no les he dicho. El ejercicio 2 del laboratorio 3 es un
estudio de cohorte. Claro, yo les estoy diciendo y además que el laboratorio está paralelo con la teoría. El ejercicio 1 es un estudio de prevalencia, el 2 es un estudio de cohorte. En el examen va a venir en desorden, ¿no ve? Pero, ok, perfecto, gracias, Ale. Entonces, ¿qué vamos a resolver? Con todo esto que hemos visto ahora, resolvemos el ejercicio 2 del laboratorio 3, en el que se quiere relacionar el haber nacido con APGAR. ¿Qué es el APGAR? El APGAR es una puntuación que se tiene, ¿no es cierto? Cuando uno recién nace, se ve la función respiratoria, etcétera, la gesticulación y demás. Si un niñito está bien, tiene una buena puntuación de APGAR, tiene una puntuación de APGAR normal. Entonces, lo que querían ver en este estudio es la relación entre haber nacido con APGAR bajo, que serían los expuestos, y haber nacido con APGAR normal, que serían los no expuestos, para morir antes de cumplir un año, para tener mortalidad infantil. Porque ellos veían en ese estudio que aquellos niños que nacían con APGAR bajo parecía, era su hipótesis, que tenían más riesgo de mortalidad infantil. Entonces realizaron ese estudio hace muchos años para relacionar la puntuación de APGAR al momento del nacimiento con la mortalidad infantil. Entonces el evento que aquí van a poner en el laboratorio ALE es la mortalidad infantil y la variable independiente será la puntuación de APGAR. ¿Quiénes serán los expuestos? Los que han nacido con APGAR bajo y los no expuestos, los recién naciditos con APGAR normal. ¿Ok? Con esa ayudita, ustedes entonces resuelven el ejercicio 2. ¿Ok? Ahora quiero poner la asistencia, la participación. La asistencia, los que han entrado tardecito, creo que estaba Ortega, si no me equivoco. ¿Quién más, chicos? ¿Ortega? ¿Alguien más? Sí, Ortega te vi entrar. ¿Quién más? Celeste, ¿alguien más? Rosas, Creo que doctora. nadie más. Rosas. Y chicos, tal vez alguno no pensaba que era solamente por la anterior semana. Vamos a pasar por lo menos este mesecito a esta hora, por favor, les ruego, ya, porque yo tengo que estar ya 8 en punto en la facultad, por favor. Salamanca, ¿me dijiste? Sí, doctora. Ok, Salamanca, listo. Ok, Ríos, dime, porfa. Doctora, buenos días. Quería preguntarle, hace unas clases nos dijo de que algunos compañeros podíamos Ay, exponer cierto. sobre Eso sí. los... Pero dígame pues antes, chicos, me dicen cuando ya acabamos la clase. Tienen que meterse tempranito, es que ustedes son los que más tarde entran a clases. Métanse tempranito, como nos metemos con los que estamos desde las 6:50, y a las 6:50 se meten y preparamos y presentamos. ¿Ya? Porfa, Javier. Sí, El doctora. lunes, O ¿ya? también estábamos viendo la posibilidad de hacer como un documento resumen para poder mostrarles a nuestros compañeros y que puedan leerlo, como que Sí, se pero pueda ver los ejemplos. ¿saben qué? Solamente pongan 5, no le hagan un documento, pónganle los artículos ahí, así como yo les he mostrado. Este es un artículo de reporte de casos, este de serie de casos, aquí está compañeros, y luego ya les pasamos, aunque sea por el WhatsApp, ¿ya? Entonces, pero métanse el lunes temprano, porque si me dicen tarde, miren, yo ya tengo que salir, ¿ok? Métanse el lunes antecitos de la clase de las 5, ¿ya? Entonces estamos quedando, chicos, que por este mesecito pasaremos a las 5 el lunes y el miércoles a esta hora. Ya yo les agradezco mucho y cuando ustedes necesiten también algún apoyo por alguna cosa, algún examen o algo, me dicen, ¿ya? Bien, chicos, ahora tengo que volar. Les quiero colocar en la lista quienes me han ayudado un poco hoy. ¿Quiénes eran? Me acuerdo del Cruz, que me dijo algo, el Cruz Dionel, también la Ale La Fuente. ¿Alguien más? Antes de cerrarlo, porfa. A la Made, creo. ¿Sí? ¿O era? ¿Era la Made que me hablaba? Sí, doctora Jorge. Ok. Si alguien más, si no me dicen, ya yo como ya no estoy anotando, creo que eran ellos. No sé si alguien más me falta. Y si no, quedamos ahí, ¿ya? Doctora, buenos días. Muñoz, Siempre me que me anoto. presente. Muñoz, listo. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más? Además de Muñoz. Ya estás, Muñoz. Voy cerrando, chicos. Espero que todos estén. No me digan la siguiente clase. Yo estaba el miércoles. Ya, no hay nadie más, ¿verdad? Ok. Ya, pues, chicos. Entonces, quedamos en eso y nos vemos Andrea, cualquier cosa, igual estamos en contacto. Ya nos vemos el lunes a las 5, ¿verdad? Sí, Cualquier doctora, cosa, está igual bien. tú me dices. Está Gracias, bien. chicos. Un abrazo. Hasta luego, doctora. Adiós, chicos. Luego. Chao, Enrique. Chao.